Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Isaías 66, los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sión. Vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos por este día maravilloso que nos regalas y la oportunidad de poder abrir tu palabra para estudiar el mensaje que tienes para nosotros. Solicitamos la presencia de tu Espíritu en nuestro medio, que el estudio de hoy pueda fortalecer nuestra fe. Gracias, Señor, por tus bondades, gracias por tus cuidados y gracias por concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 66 es el último pasaje del libro de Isaías. Ha sido una experiencia especial estudiar este importante libro de los profetas mayores de la Biblia. Recordemos que este libro concluye con un mensaje de esperanza para Israel y que se evidenciaría con la liberación de la cautividad de Babilonia y la promesa que Israel será una nación restaurada y será el punto de encuentro de todas las naciones. Estas promesas condicionales no se cumplieron y ahora se aplican y se amplían para el pueblo de Dios de los últimos días. El capítulo comienza destacando la obra creadora del Señor. Leamos los versículos 1 y 2. Jehová ha dicho: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ante todo, Jehová quiere destacar su trascendencia. Él dice: el cielo es mi trono. El Señor Dios es eterno, alto y sublime. Su trono está en el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué templo puede albergar la gloria de Dios? Esto es algo imposible para los hombres. Dios es más grande que el templo de Jerusalén. Dios no depende de un templo para estar con los hombres. Los templos tienen su lugar en la adoración, pero no se puede limitar a Dios a ese lugar. Y por otra parte, estos templos pueden llegar a ser inútiles cuando los adoradores no albergan un espíritu contrito y obediente. Por eso al final del versículo 2 resalta al que considera con aprecio aquellos que con humildad se acercan al Señor. Voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Yo miro con bondad a los pobres y afligidos que respetan mi palabra. Elena de Guay hace un comentario interesante muy oportuno en nuestro estudio. Ella dice: el alma sincera y contrita es preciosa a la vista de Dios. Él pone su señal sobre los hombres, no según su jerarquía ni su riqueza, ni por su grandeza intelectual, sino por su unión con Cristo. El Señor de gloria queda satisfecho con aquellos que son mansos y humildes de corazón. Libro Deseo de todas las gentes, página 404. Dios está cerca de nosotros y nada puede impedirle venir en auxilio de un hombre débil que busca refugio en él. Pero hay otro aspecto que destaca este pasaje. Dice: mi mano hizo todas estas cosas. El cielo y la tierra y todas las cosas creadas son obra de la mano de Dios. Dios sostiene la tierra y el universo entero con su gran poder. Cuando pensamos en adorarle, debemos tener presente estos principios para brindar una adoración sincera y relevante. Esto se contrasta con la falsa adoración que el pueblo ha presentado al Señor y se describe en los versículos 3 y 4. Leo en la traducción del lenguaje actual el versículo 3 que tomaremos como ejemplo. Puede ser más claro según el lenguaje hebreo. Dice:
Pero hay gente que me adora ofreciendo un toro en sacrificio y después sale y mata a una persona. Hay gente que me sacrifica una oveja y ofrece a los ídolos un perro. Hay gente que me presenta ofrendas de cereales y luego me ofrende ofreciendo a los ídolos sangre de cerdos. Hay gente que me honra con incienso y luego bendice a un ídolo. Esa gente hace lo que quiere, porque así lo ha decidido. Esta es una nación que conservó el templo, realizaba los sacrificios en él, pero no adoraban a Dios. No había sinceridad. Jugaban entre dos mundos. Esto daría la idea de que los que se presentan a adorar a Dios con bueyes, corderos, ofrendas de cereal o incienso, al mismo tiempo cometían homicidios y participaban en ritos idolátricos. Además, puesto que este pueblo ha escogido andar por sus propios caminos de impiedad, Dios escogerá castigos adecuados a sus iniquidades. Sigamos estudiando Isaías 66, el verso 4. También yo escogeré para ellos desgracias y traeré sobre ellos los que temen, porque llamé, pero nadie respondió. Hablé, pero no escucharon, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que no me agrada. Aquí resalta que Dios siempre llamó a este pueblo al arrepentimiento y apeló a que se volvieran de sus malos caminos. Sin embargo, ellos no quisieron escuchar y no quisieron arrepentirse. Entonces Dios los castigaría, caerían en manos de los babilonios, pero este castigo de Dios era para hacer recapacitar a su pueblo, para que volvieran a ser un pueblo santo. Además, lo que Dios no pudo hacer por medio de los judíos en su propia tierra, lo lograría esparciéndolo entre sus vecinos paganos. Miren este comentario. En los terribles castigos que cayeron sobre las 10 tribus, el Señor tiene un propósito sabio y misericordioso. Lo que ya no podía lograr por medio de ellas en la tierra de sus padres, procuraría hacerlo esparciéndolos entre los paganos. Su plan para salvar a todos los que quisieran obtener perdón mediante el Salvador de la familia humana debía cumplirse todavía, y en las aflicciones impuestas a Israel estaba preparando el terreno para que su gloria se revelase en las naciones de la tierra. No todos los que fueron llevados cautivos eran impenitentes. Había entre ellos algunos que habían permanecido fieles a Dios y otros que se habían humillado delante de Él. Mediante estos, los hijos del Dios viviente iba a comunicar a multitudes del reino asirio un conocimiento de los atributos de su carácter y de la beneficencia de su ley. Libro Profetas y Reyes, página 217. Dios esparcirá a este pueblo, y entre ellos hombres como Daniel, Esdras, Nehemías y otros, llevarían el mensaje de Dios a las naciones paganas, ante los tribunales y ante los reyes paganos, con el objeto de comunicarles el mensaje de salvación para que fueran ellos también instrumentos del amor de Dios. Pero el Señor presenta la nueva Jerusalén que tiene planeada para que sea habitada por el remanente fiel. Es el tema de los versículos 5 al 9. Miremos el versículo 9. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron, sea Jehová glorificado y veamos nosotros vuestra alegría, pero ellos serán avergonzados. Isaías deja de hablar de los impíos hipócritas y ahora presenta a un pueblo fiel, un remanente que no se rinde al pecado. Este pueblo ha sido motivo de persecución y odio y objeto de burlas, pero ellos fieles por su testimonio glorifican el nombre de Dios. Los papeles se invertirán y los impíos ahora serán objeto del juicio divino, mientras que a los piadosos les tocará gozo y liberación. Miremos el versículo 6. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. El profeta prevé el tiempo de la restauración. Isaías concibe a la ciudad y al templo restaurados y al Señor que se levanta para retribuir a los enemigos del nuevo estado.
Versículos 7 al 9. Antes que tuviera de parto dio a luz, antes que le vinieran dolores, dio a luz un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nueva nación de una sola vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar luz, ¿no haré nacer? Dice Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Una figura interesante es que se presenta a Jerusalén como de parto, como una nación que nace de repente, algo increíble para los hombres. Las naciones toman años para formarse y abrirse paso, pero que Israel, después que desaparece de la historia, en un día llega otra vez a ser una nación, eso solo lo puede hacer Dios. Esta ciudad amada dará a luz unos hijos fieles y leales. Las promesas de Dios se iban a cumplir, pero lamentablemente la historia nos dice que este pueblo le dio la espalda a Dios y convirtió su religión en un fin en sí mismo y rechazó al Salvador. Sin embargo, en Apocalipsis nos presenta a una mujer en parto que representa a la iglesia de Dios y el nacimiento de Jesús. Pero al final del tiempo hay otra descendencia de la mujer que representa el remanente fiel de Dios, que será perseguido por el dragón, pero que será el pueblo fiel y victorioso. Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Indiscutiblemente el remanente fiel que saldrá vencedor y reinará con el Señor en la Nueva Jerusalén por la eternidad. Y lo mejor, que tú y yo podemos ser parte de ese remanente. Isaías 66, a partir del versículo 10, pasa a describir la felicidad que se experimentará en el renacimiento de esta Jerusalén. Versículos 10 al 16. Vemos los versículos 10 y 11. Alegraos con Jerusalén, gozaos con ellas todos los que la amáis, llenaos de gozo con ella todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con la plenitud de su gloria. La perspectiva del nacimiento de una nueva nación debe constituir la alegría de todos los que esperaban en las promesas de Jehová. Alegraos con Jerusalén, los que la amáis. Se acerca la hora del triunfo y por ello deben participar de su alegría los que en otro tiempo participaron en su duelo. Jerusalén se la presenta como una madre generosa que ofrece sus pechos para que se sacien de su alegría sus habitantes, para que al mamar del pecho de sus consolaciones dé su gloria. Jerusalén ha sido consolada y deben sus ciudadanos participar de esas consolaciones proporcionadas por Jehová, y con ello la gloria de la que también ellos deben participar. Jerusalén, que ha sufrido tanto, está ahora como embriagada de consuelo al sentirse vindicada bajo la protección de Jehová. Sigamos con el versículo 12. Porque así dice Jehová: He aquí que yo extiendo sobre ella la paz como un río, y las riquezas de las naciones como un torrente que se desborda, y mamaréis en los brazos, y seréis traídos sobre las rodillas, y seréis mimados. Esta es una hermosa descripción de esperanza. Jerusalén, que está destruida por la invasión de los babilonios, renacerá. Será motivo de alegría, y ya no habrá escasez. Todos serán saciados, todos estarán alegres, y habrá paz, y los niños vivirán seguros. Versículo 13. Aquí presenta una hermosa figura de Dios, como una madre que consuela a su hijo después que es reprendido y aprende la lección. Dice: Como madre que consuela a su hijo, así yo os consolaré a ustedes. En Jerusalén serán consolados. Dios es tan compasivo y amante como una madre lo es con sus hijos, siempre pendiente de conceder lo que necesita, lista para ayudar, lista para brindar amor y cuidado. Esta figura de una madre es rica en significado. Versículo 14.
Lo veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. La mano de Jehová para con sus siervos se dará a conocer, y se enojará contra sus enemigos. Aquí usa la figura de los huesos que reverdecen. Esto es lo contrario cuando hay angustia y dolor. En Salmo 31:10 dice: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Job dice que sus huesos ardían por el dolor que sentía. Pero en esta descripción de Isaías es una descripción de paz y restauración. Los huesos reverdecen. Esta es una promesa de una nueva vida que Dios dará a sus hijos. Y termina esta sección de Isaías 66 con los versículos 15 y 16 que describen el juicio de Dios, que dice: porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como un torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos por Jehová serán multiplicados. La restauración de Israel había significado la muerte para los apóstatas e impíos. Del mismo modo, al final de la historia del mundo, la liberación de los santos en la segunda venida de Cristo implica la muerte de todos los impíos. Recordemos que la descripción del capítulo 66, así como la del capítulo 65, corresponde con lo que habría ocurrido si los judíos hubieran escogido cumplir el propósito divino. Por eso las abominaciones que aquí se mencionan en forma específica son aquellas de las cuales los judíos apóstatas eran culpables. La siguiente sección del capítulo 66 de Isaías son los versículos 17 al 21 y describe la situación de estos apóstatas que recibieron el juicio de Dios. Miremos el versículo 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otro, y los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, ha dicho Jehová. Estos apóstatas mezclaban ritos paganos con el culto a Jehová, luego de lo cual asumían una actitud santurrona en relación con sus hermanos. Los reinados de Acaz y Manasés se caracterizaron por este tipo de culto. Las ceremonias de consagración y purificación a las cuales se hace referencia quizás eran ritos de iniciación para los misterios paganos. Hombres idólatras y perversos. Estos hombres, en prácticas contrarias a lo que Dios les dio, reciben su recompensa. Desafían la autoridad divina, comían carne de cerdo. Los apóstatas judíos se gozaban en quebrantar todas las restricciones y pretendían santificarse con lo que Dios había dicho que los contaminaría e incapacitaría para mantener comunión con Él. Al pretender una santidad superior, se habían sumido en la peor degradación, pero se dice que serían talados, es decir, serían destruidos. El versículo 18 introduce un elemento misional. Leamos: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, vendrán y verán mi gloria. El pueblo de Israel fracasó para cumplir su cometido de guiar a las naciones a la adoración al verdadero Dios. Entonces los va a esparcir entre las naciones para que los fieles hijos de Dios den a conocer en estas naciones paganas quién es Dios, y se conviertan muchos que vendrán y traerán ofrenda a Jehová. Elena de White nos clarifica este concepto al decir: sin embargo, ningún fracaso temporal de Israel habría de frustrar el plan secular para redimir a la humanidad. Tal vez aquellos a quienes el profeta hablaba no escucharán el mensaje dado, pero los propósitos de Jehová se cumplirán a pesar de ellos. Libro Profetas y Reyes, página 521. La revelación del carácter de Dios hará que todas las naciones entiendan la justicia divina. Entonces vienen de todas partes a rendir tributo al juez justo. Miremos el versículo 19. Pondré entre ellos una señal y enviaré a los sobrevivientes de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y a Lut, que disparan arco, a Tubal y a Javán,
a las costas lejanas que no han oído de mí ni han visto mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Posiblemente la señal tenga que ver con la gloria. Después de haber visto la gloria o señal de Dios, los que escaparon de la destrucción declararían a todas las naciones lo que les había sido revelado acerca de Dios. Estos pueblos que se creen que Tarsis era de España, Fut y Lui del norte de África, Tubal del noreste de Asia Menor y Javán es Grecia. Todas estas son naciones distantes a quienes las noticias del remanente de Israel les llegará y ellos escucharán acerca de la gloria de Dios y muchos de ellos reconocerán al verdadero Dios y le adorarán. Entonces leamos los versículos 20 y 21. Y traerán a todos los hermanos de entre todas las naciones como una ofrenda para Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Aquí describe a esa hueste de hombres convertidos de diversas naciones que vendrían a unirse con el pueblo de Dios para adorar al Señor. Esto podemos compararlo con la multitud de fieles salvados que aparece en Apocalipsis y que vienen de todas las tribus de la tierra. Una reunión de victoria, porque el propósito de Dios de salvarlos se cumplirá. Y llegamos al final del capítulo 66 de Isaías, en los versículos 22 y 23, que nos habla de completa restauración. Dice así: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Para Israel una nueva historia, donde las personas fieles a Dios le adorarán, donde la presencia de Dios será una realidad, una nación que prospera bajo la bendición del Señor. Pero también describe la gloria eterna que el Señor tiene preparado para sus hijos fieles al final de la historia de este mundo. Y se destaca que le adorarán con alegría, con gozo, y se enfatiza que esa adoración se vincula con venir cada mes y cada sábado ante su presencia. El sábado fue creado para ser una bendición para el hombre, y el sábado permanecerá como testimonio del amor de Dios por la eternidad. Miren el siguiente comentario. El sábado no era para Israel solamente, sino para el mundo entero. Había sido dado a conocer al hombre en el Edén, y como los demás preceptos del Decálogo, es de obligación imperecedera, acerca de aquella ley de la cual el cuarto mandamiento forma parte. Cristo declara: hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Así que mientras duren los cielos y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder del Creador. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo de Dios será honrado por todos los que moren debajo del sol. De sábado en sábado, los habitantes de la tierra renovada y glorificada subirán a adorar delante de mí, dijo Jehová. Libro El deseo de todas las gentes, página 249. Todos guardarán el sábado en señal de eterno reconocimiento de que Cristo creó el paraíso del Edén y recreó los cielos nuevos y la tierra nueva de justicia y santidad. Y termina este libro de Isaías con la descripción de la destrucción de todos los malvados. Miremos Isaías 66, 24. Saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables para todo ser humano. Este es un versículo por lo demás controversial, porque se usa para definir la existencia de un infierno donde las almas de las personas van a recibir un castigo eterno. Pero este no es el sentido del texto que estamos estudiando. En primer lugar, debemos recordar que el triunfo del pueblo de Dios se relaciona con la destrucción
de los enemigos del pueblo de Dios, en este caso los babilonios, que fueron muertos cuando los medo-persas, encabezados por Ciro, vinieron y en una noche tomaron Babilonia y dieron muerte al rey y su ejército. En segundo lugar, hay algo que se debe notar del texto, y es que se refiere a cadáveres. No se menciona para nada que son almas o que están vivas sufriendo. Se habla de cadáveres que son devorados por un gusano que no muere y un fuego que no se apaga. En tercer lugar, ahora el sentido del verbo hebreo no es que el fuego sea eterno, que arda para siempre y nunca se apague, o el gusano sea eterno y nunca va a morir, sino que el sentido es: el fuego no se apagará aún, y el gusano no muere todavía. Cuando el gusano termine su obra, pues también morirá, y el fuego, cuando termine de quemar, se apagará. Para entender este punto, debemos ver la amenaza que venía sobre Jerusalén en Jeremías 17:27. Pero si no me oyeres para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. La pregunta que nos hacemos es: ¿sigue ardiendo todavía Jerusalén? No. Tenemos también el caso de Sodoma y Gomorra. En Judas, el único capítulo, versículo 7 dice: también Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de sus vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es evidente que Sodoma y Gomorra no siguen ardiendo indefinidamente. Entonces, el fuego eterno, o el fuego que no se apaga, lo que se refiere es que su destrucción es completa. Quemará todo lo que hay que quemar y desaparecerá. Lo que hace referencia es que los impíos serán destruidos para siempre, completamente. Esto es lo que ocurrirá al final del milenio: la destrucción de todos los impíos en el lago de fuego, pero esto es conocido como la muerte segunda o la muerte eterna. Elena de White describe este momento de destrucción final al decir: Satanás se precipitó en medio de sus secuaces e intentó incitar a la multitud a la acción, pero llovió sobre ellos fuego de Dios desde el cielo y consumió conjuntamente al magnate, al noble, al poderoso, al pobre y al miserable. Vi que unos quedaban pronto aniquilados mientras que otros sufrían por más tiempo. A cada cual se le castigaba según las obras que había hecho con su cuerpo. Algunos tardaban muchos días en consumirse, y aunque una parte de su cuerpo estaba ya consumida, el resto conservaba plena sensibilidad para el sufrimiento. Dijo el ángel: el gusano de la vida no morirá ni su fuego se apagará mientras haya una partícula que consumir. Libro Primeros Escritos, página 294. Así que el sentido del texto es la destrucción final de los impíos y no tiene sustento el concepto del tormento eterno de los impíos. Pero, apreciado amigo y hermano, de esta gran conflagración, Dios levantará sobre la tierra un cielo nuevo y una tierra nueva. Allí solo morará la justicia de Dios. Allí no habrá muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este reino es el de que Dios nos ofrece a todos nosotros. Allí hay lugar para todos. Nadie debe sentirse excluido. Y lo que garantiza nuestra ciudadanía en este nuevo mundo es que hoy aceptemos la invitación del Señor de ponerlo en el centro de nuestra vida. Que Jesús sea el Rey. Querido amigo y hermano, que esta invitación sea una realidad en tu vida, que hoy puedas tener a Cristo en tu corazón. Esta es mi oración por ti y que el Señor te bendiga. Amén.